Y a las 8:03 de la mañana, los términos nazis y neonazis han cobrado fuerza en los últimos días y parecen ser el argumento de quienes intentan de alguna forma justificar las acciones por parte de Rusia en esta terrible guerra. Esta mañana nos acompaña desde Colombia el profesor Marcos Pequet, especialista en relaciones internacionales y Medio Oriente. Profesor Marcos, gracias por estar aquí en Radio Panamá y ayudarnos a poner en contexto lo que está pasando, porque sinceramente me preocupa, porque siento que hay mucha confusión y que se están utilizando frases y argumentos que pueden ser de fácil comprensión para intentar explicar un conflicto bastante complicado, ¿no? No sé si usted coincide en este punto. Hola Alejandra, buenos días a toda la audiencia de Radio Panamá, un gusto estar con ustedes. Y pues para contestarle, comenzando esta entrevista, le digo que en la guerra la verdad se pierde, eh, las verdades que empiezan a crear los participantes pues terminan ocultando en las tinieblas una utilización arbitraria de los términos, una utilización de acusaciones no necesariamente basadas en la verdad, sino para obtener réditos publicitarios. La propaganda termina realmente ensombreciendo lo que realmente está ocurriendo y obviamente que esta guerra no es distinta, Alejandro. Y acusar a un presidente judío, porque no es, o sea, es un hecho conocido que el presidente Zelensky es un presidente judío en un país con una comunidad judía amplia, plenamente integrada en el país. Acusarlo de neonazi es un poco rebuscado, ¿no le parece? No, lo que está haciendo Putin de desnazificar Ucrania, él está usando esos términos para la galería. Rusia o la Unión Soviética entonces sufrió muchísimo durante el régimen nazi. Millones, unos 20 millones de rusos murieron, muchos en batalla, muchos civiles. Por lo tanto, la Rusia de hoy, la Rusia de siempre tiene en el ADN ese término nazi como algo de lo peor que puede pasar. Por lo tanto, al Putin usar ese término, está buscando apoyo a algo que en la realidad definitivamente no es verdad. El hecho de que tenemos en Ucrania no solo un presidente judío, sino elegido democráticamente en una democracia que ha tenido que luchar y ahora pues está siendo aplastada por los tanques y los aviones rusos, es simplemente algo que no tiene ningún asidero en la realidad. ¿Se puede utilizar hoy en día el término neonazi para describir la postura de un país con relación a los migrantes? Podría ser utilizada, pero quizás no es la del término adecuado. Uno puede usar el término racismo, uno puede usar el término xenofobia, pero neonazi tiene una cantidad de connotaciones y ni siquiera está relacionada con los emigrantes. Por lo tanto, pienso que no es el término adecuado. Sí hay países que utilizan una forma de seleccionar emigrantes que podría ser considerado racista o xenófobo, pero neonazi me parece que no es el término adecuado. Ayer se dio un lamentable ataque por parte de Rusia a un memorial a las víctimas de la masacre nazi en Kiev. ¿Cuál es el significado de ese bombardeo? Bueno, en el memorial de Babi Yar. Babi Yar fueron las peores masacres que hubo en la Segunda Guerra Mundial antes de que se instalaran las cámaras de gas, cuando los judíos los mataban a bala, que finalmente los nazis decidieron que eso era muy costoso y era mejor meterlos en cámaras de gas. En Babi Yar murieron aproximadamente 30.000 judíos en un campo y quedaron enterrados ahí, y es un memorial para una de las primeras masacres que cometieron los nazis, sin duda con colaboradores ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Aparentemente el memorial no quedó dañado, según reportes que tengo de primera mano de personas que lo han visitado. Obviamente que si el ataque fue premeditado al memorial, algo que tampoco sabemos, pues sería muy grave. Eh, Puede haber ocurrido también que el memorial haya sido víctima de un ataque a otro lugar y por su cercanía, pero según el informe que tenemos, el memorial mismo no fue afectado. Sería muy grave si hubiese sido así.
Es una buena noticia porque las primeras imágenes se veía además como en llamas el mismo museo, ¿no? Sí, pero por eso digo que en las guerras esas informaciones, esos videos, más que todo cuando hay cantidad de gente grabando videos por celular, algunos con agenda propia, difícil saber qué está pasando, pero según, como le digo, tengo de primera mano información de que aparentemente el memorial no fue dañado de manera sustancial. Sí, y ¿qué piensa usted del llamado que ha hecho el presidente de Ucrania a la comunidad judía mundial a que reaccione sobre lo que ocurre en esta guerra? Me parece que es un llamado no a la comunidad judía, al mundo entero, porque no, lo que está ocurriendo en esta guerra es realmente una masacre no provocada de un país pequeño como es Ucrania, que jamás amenazó a Rusia, jamás atacó a Rusia, jamás manifestó intención de atacar a Rusia. Lo único que quiere Ucrania es vivir en democracia, en libertad y poder decidir sus propios destinos, y si quiere unirse a la Unión Europea, pues esto es absolutamente válido, aplastado por una maquinaria de guerra muy superior, donde incluso debido a la resistencia que han opuesto los ucranianos, que son héroes, incluido el presidente actual y el presidente anterior, ambos en las trincheras, Zelensky y Poroshenko, pues Rusia, frustrado con sus lentos avances, está usando material mucho más destructivo, y es lo que mencionaban en la nota. Ya estamos viendo ciudades en ruinas o partes de ciudades en ruinas, luego ocupadas por las fuerzas rusas, que entran a una ciudad donde lo que encuentran es ladrillos, casas destruidas y realmente familias aterrorizadas por lo que están teniendo que vivir. Y se lo pregunto porque me resulta increíble que esta guerra ahora estemos hablando del judaísmo y que estemos hablando de los nazis y que esos sean los argumentos como que nos trasladan a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí nos ¿Cómo? trasladan, eso es cierto, Alejandra, nos trasladan el hecho de que tanto en Rusia como en Ucrania haya comunidades judías muy grandes. Ucrania con una historia bastante turbulenta, diría, de sus comunidades judías ahí. Sin embargo, desde el fin de la Guerra Fría, la comunidad judía en Ucrania ha prosperado, ha crecido. Estamos hablando de una comunidad entre 200 y 300 mil, una de las más grandes del mundo. Eh, Teniendo que vivir una situación que, aunque no parece dirigida directamente a la comunidad judía, la memoria del holocausto está muy viva en las comunidades que fue realmente decimada en la guerra, como fue la comunidad judía de Ucrania. Aldeas enteras de poblaciones judías fueron decimadas y sus habitantes llevados a los campos de concentración. O sea que ese discurso que vuelve a aparecer ahorita no deja de ser trágico. Eh, y viniendo de un presidente como Vladimir Putin, que no ha sido realmente una persona que se caracterice por sentimientos antijudíos, porque no los ha tenido, eh, pero lo que está haciendo sí rememora tiempos que quisiéramos pensar que habían quedado relegados a la historia, pero pareciera que no. Pero ¿no le preocupa a usted que estemos, que hayamos tenido que organizar esta entrevista para hablar de este tema? O sea, que el tema judío salga y que el tema nazi salga a relucir en esta guerra, que no tiene nada que ver con un tema ni de religión, ni de raza, ni de antisemitismo, o no debería, ¿no? Mira, Alejandra, el tema judío a veces surge cuando uno menos lo espera. En este caso, pues el presidente de Ucrania es judío. El tema judío tiende a aparecer porque en Occidente pareciera que tenemos una fascinación con lo judío, para bien y para mal. Mira que en la pandemia también, en la pandemia aparecieron acusaciones de que eso era una conspiración judía, de que los que hicieron las vacunas se estaban enriqueciendo y eran judíos. Es cierto que los que hicieron las vacunas en Pfizer y en Moderna eran judíos, pero no todos eran judíos. Por lo tanto, ese tema, tal vez 2000 años de historia que carga Occidente con el tema judío, pues hace que aparezca en donde no tiene que aparecer. Obviamente que en este caso, siendo el presidente de Ucrania judío, él mismo llamando a la solidaridad judía, y el problema de que es dos países en guerra con dos comunidades judías tan grandes, solo ocurrió en la Primera Guerra Mundial, cuando Francia y Alemania se enfrentaron y en las trincheras había judíos matando judíos. Pero pues eso es lo que hay y tenemos que aceptarlo así.
¿Qué espera usted de esa reunión importante que hay hoy entre las delegaciones de Rusia y Ucrania? ¿Piensa que a través de la vía diplomática se pueda lograr algo en medio de este bombardeo, de este asedio que hay sobre Ucrania? Yo no espero mucho de la reunión de hoy, pero la diplomacia nunca se puede abandonar. Es un hecho de que definitivamente al final del día, eh, seguramente sobre las ruinas de Ucrania, las ruinas de Kiev, espero que no se llegue hasta allá, habrá que negociar algo. Por lo tanto, la diplomacia siempre debe buscarse. No sé qué se puede buscar en este momento cuando pareciera que el objetivo de Rusia es someter completamente a Ucrania, cambiar su régimen y volver a Ucrania un satélite ruso como lo es Bielorrusia. Y dada la asimetría de poder, no veo cómo Putin en este momento puede recular y detener el ataque y aceptar una solución diplomática, que lo que Ucrania quiere es simplemente ser un país libre. Y la reacción de Ucrania ha sorprendido al mundo, ¿no? La resistencia y el valor que han demostrado, y creo que ha sorprendido al propio Putin, ¿no? Pues ya lo habían dicho, y yo creo que un país cuando está luchando por su identidad, por su soberanía, por su autodeterminación, en el caso de Ucrania, por su democracia también, pues al momento de que llega ese momento de la verdad, de defender esos principios, pues los pueblos se superan y lo hacen, y lo estamos viendo con los ucranianos realmente. ¿Cuál siente usted que es el mensaje para Europa de lo que está pasando en Ucrania? Porque está ahí en la puerta, ¿no? Una de las cosas increíbles que ha pasado a Alejandra es los cambios sustanciales en la política exterior europea que hemos visto en la última semana, que no lo vimos desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. Creo que Europa se está dando cuenta que tiene que tomar en serio el tema de la seguridad, que no puede pensar que nunca le va a volver a pasar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera, porque ahí fueron las guerras mundiales, y los cambios sustanciales que vimos en la posición de Alemania, por ejemplo, de duplicar su gasto militar y tomarse en serio el gasto militar, y estamos hablando de Alemania, la posición de Suiza de abandonar su neutralidad para rechazar la invasión de Rusia, la posición de Finlandia y Suecia anunciando que quieren unirse a la OTAN. Por lo tanto, es más bien una Europa que se despierta, un wake-up call ante una agresión no provocada del que por mucho tiempo pensaron, quizás correctamente, que no debía ser su enemigo. Pero hay que decir lo siguiente: Rusia tenía unas reivindicaciones diplomáticas válidas. Rusia podía eh, poner sobre la mesa el tema de la expansión de la OTAN. Rusia podía pensar que tenía unas reivindicaciones de su seguridad completamente legítimas para ser debatidas en la diplomacia. Pero una vez Rusia abandona la diplomacia y lleva a cabo semejante operación ya podemos casi que llamarlo genocidio contra el pueblo ucraniano, ya se voltea todo, ya todo lo que había dicho Rusia deja de tener valor, y Europa está despertándose a una nueva realidad que van a tener que asumirla con toda la seriedad y todos los recursos a su disposición. Esta mañana ha dicho la consejera de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, y leo lo que ha dicho. Dice: el ataque militar de la Federación Rusia contra Ucrania abrió un nuevo y peligroso capítulo de la historia mundial. Pesa sobre toda la humanidad la amenaza nuclear. ¿Cómo evalúa usted esa posibilidad? Absolutamente válida, viniendo de, pues, del que sea, porque no solo Putin ya puso en alerta su fuerza nuclear, sino ayer el ministro de Relaciones Exteriores soviético Lavrov, que entre otras era el eh, diplomático por excelencia, pero lo veo bastante desencajado, uno lo ve demacrado, uno lo ve como que está diciendo, está enfrentando una situación que él no quiso. Claramente lo volvió a decir: no pueden atacar a Rusia porque nosotros tenemos fuerzas nucleares. Lo dijo ayer refiriéndose a las sanciones de Occidente. Por lo tanto, yo sí creo que el peligro es absolutamente latente y hay que tomarlo muy en serio. Y sobre la postura de Estados Unidos, ¿cuál es el análisis que usted hace? Me parece que Estados Unidos ha tenido una postura que ha sido importante para volver a unir a Occidente,
para volver a entender la importancia de la Alianza Occidental frente a una amenaza que no era tan clara, pero que en los últimos años pareciera haber crecido, que es la amenaza de Rusia. Recordemos que la OTAN y Rusia tuvieron una cooperación estrecha hasta el 2014. Había un comité conjunto Rusia-OTAN que funcionó hasta el 2014 cuando Rusia anexó Crimea. Ahí fue el primer wake-up call que hubo para Europa. Me parece que Estados Unidos ha asumido una posición de liderazgo importante en el tema de las sanciones, en unir a Occidente y en volver a colocarse al frente de una alianza occidental que pareciera fortalecerse, lo cual terminaría demostrando que a Putin, por lo menos en ese aspecto, le salió el tiro por la culata y quizás en otros más también le va a salir. ¿Y por qué la diferencia siente usted de lo que pasó en Crimea con lo que está ocurriendo ahora? ¿O por qué el mundo tal vez no le dio la importancia a esa primera alarma que se encendió de la forma que debimos, ¿no? Porque es el tipo de alarma, Alejandra. Una cosa es cuando un señor entra al perímetro de su casa y se va, y una cosa es cuando entra a su casa y la destruye. Entonces son dos alarmas distintas. Lo de Crimea prendió la alarma y creo que la reacción europea fue una reacción de, ni siquiera fue muy dividida. Unos países se opusieron a cualquier tipo de sanciones a Rusia, otros las apoyaron y las sanciones que le impusieron a Rusia fueron bastante, digamos, leves. Pero ya con lo que está ocurriendo, en que el señor entra a su casa, destruye todo, mata a sus hijos y mata a su mamá, ya la reacción debe ser distinta. Y creo que por eso la diferencia entre una y otra. ¿Logrará el bloqueo económico impuesto por el mundo y que todos los días se siguen sumando empresas y países detener de alguna forma a Rusia? ¿Debilitar de alguna forma a Putin? Eso es la gran pregunta, Alejandra. Si Putin queda debilitado o no, yo creo que no sabemos nada en este momento. El siguiente paso depende únicamente de Putin. Muchos pensamos, y me incluyo, que no pensé que Rusia fuera a llegar a lo que estamos viendo. Empezando porque una cosa es que Rusia, y voy a tener que ser muy crudo en mi descripción, que Rusia bombardee musulmanes en Chechenia o árabes en Siria. Otra cosa es que Putin bombardee hermanos de sangre, como son los ucranianos, la misma religión, la misma raza. Eso tiene que tener implicaciones al interior de la Federación Rusa. Pero como no sabemos cómo está constituido la estructura, quiénes son el soporte de Putin, si son esos oligarcas que Occidente los está castigando, pero si ellos tienen la capacidad de sacar a Putin o no del poder, realmente no lo sabemos. Por lo tanto, en este momento, la palabra, Alejandra, es incertidumbre. Incertidumbre, y esto apenas está empezando. Yo creo que falta mucho y es muy cambiante, ¿no? Prácticamente hora tras hora va cambiando la situación. Sí, señora, y creo que vamos a estar con esto varios días. Quisiera pensar que no, quisiera pensar que esto termina en Ucrania y después habrá que recoger los pedazos, pero no tenemos certeza. Sabemos cómo empezó, pero no sabemos cómo va a terminar, profesor Marcos Pekel. Gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá en este contacto internacional desde Colombia y seguramente haremos contacto nuevamente, ¿le parece? Es un gusto y estoy a su completa disposición para compartir con ustedes y con su audiencia. Muchísimas gracias por enriquecer este análisis internacional. 8:22 minutos en Radio Panamá.